Bueno, seguimos. Bueno, estábamos acá. Entonces, los músculos superficiales y profundos, ¿sí? El músculo deltoides, principalmente que es un músculo superficial y su principal función es la abducción del hombro. Este es el músculo deltoides, tiene diferentes fascículos el músculo deltoides que se van a insertar desde la clavícula y el acromion, y la escápula, perdón, desde la clavícula y el acromion a el húmero. ¿Hay alguien que quiera entrar en la conversación y no puede? ¿Saben eso o no? No, profe, no hablaron nada en el grupo. Acá. Ahí estamos. Profe, me dijo Jessica Rojas que no puede entrar, que Ahí no está, lo ahí está. acepta. Ahí está, ahí está. Bueno. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí. Entonces tenemos el deltoide superficial, el pectoral mayor superficial. Este es el pectoral mayor, es el que tenemos acá bien superficial a nivel anterior del tórax. Principalmente la función del pectoral mayor es una aducción del hombro, ¿sí? Es la aducción del hombro. Recuerden esto de abducción, aducción, rotación interna y rotación externa en el hombro, ¿ok? Búsquenlo, fíjense cuál es la rotación interna, cuál es la rotación externa, abducción y aducción del hombro. Y el músculo coracobraquial es el músculo que va de la coracoides, que es una parte del omóplato, ¿sí? a la parte anterior del húmero. Este es el pectoral mayor, ¿sí? Fíjense cómo se inserta en el esternón, en la clavícula, y se va a insertar al húmero. Después tenemos el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿sí? Fíjense que, como le explicaba recién, el supraespinoso se inserta también, nace en el omóplato, el infraespinoso es el que está por debajo de la espina, o sea, por eso es infraespinoso, supraespinoso, infraespinoso, y el redondo menor es el 3, ¿sí? Todos nacen del omóplato y se insertan por tendones en el húmero. El supraespinoso es un músculo abductor, igual que el deltoides, mientras que el infraespinoso es un músculo que hace rotación externa, ¿sí? Bien, acá tenemos infraespinoso, supraespinoso, redondo menor. Esta es una visión posterior del hombro. En una visión lateral se ven así. El músculo subescapular es otro músculo que nace en el omóplato. Fíjense dónde nace el músculo subescapular, en la cara anterior de la escápula, y va a insertarse en el húmero. Este es el principal rotador interno del hombro. Principal rotador interno. Entonces, recapitulando, tenemos rotador interno subescapular, rotador externo infraespinoso y redondo, abductor de deltoides supraespinoso. ¿Está bien? Este es el subescapular. Nace en la fosa subescapular del omóplato y se inserta en el húmero.
Redondo menor, es el que dijimos recién, es rotación interna en realidad no está mal. El redondo mayor, perdón. Sí, el redondo mayor es rotación interna. Bueno, un poco para que vean las relaciones. Esto también es un poco para que vean las imágenes y puedan visualizar de forma en la cabeza cómo se sitúan esos músculos, porque eso es lo más difícil de la anatomía, más allá de saber los conceptos que uno los lee y los puede aprender de memoria, la anatomía también es muy visual. Ustedes si necesitan saber algo tienen que mirarlo, porque el libro de anatomía es difícil, uno si ve mucho texto, no sé si ustedes han leído algún libro de anatomía o lo han tenido y lo han leído, tratado de estudiar desde el libro de anatomía, es muy difícil porque tiene mucho texto. Pero esto es claro, es principalmente para que vean las relaciones. Entonces tenemos la cabeza o el extremo proximal del húmero, ¿sí? Pegado es esto, que es esto que se ve ahí, esto es el espacio del cartílago, ¿sí? Esto es el tendón del supraespinoso. ¿Ven cómo está todo pegado? Estos rosados son las bolsas o la bulsa, ¿sí? La bolsa subacromial, ¿está bien? Esto es líquido sinovial, acá hay líquido sinovial, acá hay líquido sinovial también. Esta es la articulación acromioclavicular, de la que hablamos recién, ¿sí? Este es el deltoides, ¿ok? Y después acá tenemos la parte de la axila y acá parte del plexo, el plexo braquial. El plexo braquial son raíces nerviosas que nacen de la médula, que nacen de la columna cervical. Hay muchos cirujanos especialistas en miembro superior que operan plexos, que se dedican a plexos, y eso es una cirugía microscópica, ¿está bien? Después tenemos en la cara, sacando el húmero, si nosotros sacamos el húmero y vemos la glena de frente, ¿sí? Tenemos la glena, acá como se ve, en una forma de pera, ¿sí? Alrededor está la cápsula ven que está pegado a la glena, y después tenemos los músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, ven cómo nacen de allá del lado de la escápula y vienen hacia lateral a insertarse en el húmero, el subescapular, y después tenemos algunos otros atrás. ¿Sí? Esto que se ve acá arriba es la coracoides de la escápula y esto es el acromion de la escápula. Con respecto a la vascularización, recuerden que a nivel de la axila y en la cara interna del brazo hay vasos importantes, ¿sí? Todo lo que es, fíjense lo sabio que es el organismo, la creación del organismo, que todo lo que es importante muchas veces está oculto. Y en este caso es lo mismo, todo lo que está muy importante, desde los vasos hasta los nervios principalmente, pasan por debajo de la axila, están cubiertos por todo el músculo, por todo el hueso, todo está en la axila. ¿Sí? Es un lugar muy importante y pasan muchas estructuras nobles. La principal arteria que nutre a partir del tronco, nutre la extremidad superior, es iniciándose por la arteria subclavia, pasando por la arteria ¿a alguien le pasa lo mismo que a Adrián, que no escucha ni ve? No. Adrián, debe ser un problema de tu compu porque no le pasa a nadie más. Entonces, le decía, arteria subclavia, es la misma arteria, ¿sí? Es la misma arteria. La misma arteria va cambiando de diámetro y va cambiando de nombre a medida que va pasando estructuras. Y además de la arteria se van naciendo ramas. ¿Sí? Ven cómo nace acá la rama circunfleja, acá nace la arteria radial, acá abajo, ¿sí? Después se divide en arteria radial y cubital, pero la arteria siempre es la misma. Entonces tenemos la arteria subclavia, la arteria axilar, ¿sí? La arteria braquial.
Acá se ve un poquito más magnificado. Vean cómo la arteria subclavia es subclavia por la clavícula, pasa por debajo de la clavícula. Acá ven que se cortó la clavícula tendría que ir acá, entonces la arteria subclavia. ¿Sí? Después tenemos, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No. La arteria axilar, que es lo mismo, que es la misma arteria, y después se transforma en arteria braquial. ¿Sí? Después de cada una de sus arterias, desde el alma de la arteria nacen las ramas hacia los músculos, nacen las ramas hacia las articulaciones y hacia los huesos, ¿sí? Acá tenemos una visión posterior, un poquito más de lo que estuve hablando. Esto es la parte venosa, ¿sí? Toda arteria lleva sangre, o sea, siempre la arteria sale con sangre, la arteria tiene sangre desde que viene desde el corazón, sangre con oxígeno, y una vez que llega a su afector, músculos, hueso, articulación, lo que sea, la sangre retorna hacia el corazón a través de las venas. Esa es la diferencia entre arteria y vena. La arteria lleva nutrientes, lleva oxígeno hacia todas las estructuras, la vena vuelve con los desechos. La vena vuelve al corazón y nace, a partir de esa vuelta, nace otro circuito para que esa sangre vuelva a tener oxígeno y nutrientes para volver al corazón y volver hacia las estructuras. ¿Está bien? Ese es el circuito de la sangre. Nosotros tenemos una cantidad de 5 litros aproximadamente de sangre y siempre se está renovando. Este es el plexo braquial, fíjense cómo nace de la médula las raíces nerviosas, que ustedes ya saben muy bien por dónde salen, ¿sí? Y después nace el plexo. El plexo está en contacto con los nervios, es todo lo mismo en una parte, ¿no? En una gran parte de la axila, todo lo que es el plexo braquial está en mucha intimidad con las arterias grandes. Por eso, heridas de arma de fuego a nivel de la extremidad superior, cerca del hombro, ¿sí? A veces puede, en una guardia que estén ustedes, el cirujano va a necesitar instrumental para hacer microcirugía, si es lo que va a hacer, o va a tener la necesidad de clampear un vaso, o va a tener que hacer la sutura de una arteria. Entonces, hay que estar, si ustedes, como por ejemplo les presenté en el examen, cuando le presenté diferentes escenarios, uno de ellos era una fractura de rótula, una osteodesis de muñeca. Entonces ustedes tienen que, a partir de lo que leen o que se les informa el cirujano, chicas o chicos, yo tengo una herida de arma de fuego y en axila. Ustedes automáticamente, ante un aviso de esos, ustedes tienen que preparar una mesa para eso. Y si ustedes en esta situación particular, cirujano, tengo herida de arma de fuego en la axila, ustedes tienen que saber que la parte vascular y la parte nerviosa tiene que estar arriba de la mesa. Posiblemente lo necesite. Ahora, si el cirujano decide que no, bueno, o no sé si arriba de la mesa, pero a mano. Si tiene que estar algo a mano. Entonces ustedes agilizan. Entonces, ya la comunicación es mucho más importante ahí en ese lugar. ¿Sí? Entonces, la coordinación, etcétera. Bien, nada, es un espacio anatómico a nivel del hombro, ¿sí? Nada, son regiones anatómicas para tal vez situar alguna estructura importante. Bueno, eso fue anatomía de hombro. No sé si alguien tiene una pregunta. Me gustaría que la hagan. Yo voy abriendo la otra clase. ¿Nadie? No. Muy bien.
¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, lesiones del manguito rotador. Una lesión de un tendón del manguito rotador se puede dar de dos maneras, por causas intrínsecas y causas extrínsecas. Lo intrínseco es lo que se produce adentro, no tiene que venir de afuera, es intrínseco. Y lo extrínseco viene a partir de afuera, de una causa externa a esa articulación. Entonces, extrínseco puede ser un golpe, o puede ser un trauma vehicular o un trauma deportivo, ¿sí? Y lo intrínseco está dentro de la articulación. Por ejemplo, no sé, un paciente con artritis reumatoide genera una variación en el líquido sinovial, y esa variación en el líquido sinovial puede afectar los tendones y la articulación. Entonces lo hace desde adentro, desde dentro de la articulación, es una causa intrínseca, ¿sí? O por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Hay huesos que intervienen en una articulación. Cuando el hueso tiene una artrosis, genera, como ustedes bien saben, un osteofito. El osteofito es como una saliencia del hueso. Esa saliencia puede generar un roce dentro del tendón y desgarrar el tendón. Entonces todo se produce dentro del hombro. Eso es otra causa intrínseca. ¿Cuál es la función del manguito rotador? La función del manguito rotador, como le dije hace un ratito, es estabilizar la cabeza del húmero con la superficie glenoidea. Es mantener una superficie y una articulación estable. Cuando se produce una lesión del manguito rotador, hay este factor hace que se genere una pérdida de estabilización, ¿sí? Si una estructura estabiliza, esa estructura, si la daño, le genera desestabilización. Entonces, cuando el manguito rotador se ve insuficiente o se fatiga, lo que pasa es que la cabeza del húmero asciende, ¿sí? Y cuando asciende, genera cambios que no están bien y van a generar cambios artrósicos. Y eso entonces el paciente le genera dolor, impotencia funcional, ¿sí? Entonces, esto va destinado al hombro, pero como es a toda articulación. Toda articulación, de nuevo, tiene que tener estabilidad. Si no tiene estabilidad, empieza a funcionar mal. Si funciona mal, va a generar daños. Y si los daños son muy grandes, va a generar dolor. Ese es todo el circuito, básicamente. Hay factores que predisponen a la lesión del manguito rotador, como las que ven ahí. Hay factores que determinan la lesión y la evolución del paciente, como están ahí. Cuando el tendón se rompe, se deteriora, se termina enfermando y se termina rompiendo. Ese es el circuito, ¿sí? No hay mucho para explicar de eso. En realidad sí hay mucho para explicar a eso, pero no es el motivo de esta clase. Con respecto al interrogatorio, siempre en toda enfermedad hay con respecto al diagnóstico, en toda enfermedad tiene un diagnóstico. Y para que llegar a ese diagnóstico hay que estudiarla. Y una forma de estudiarla es a través del interrogatorio, es a través del examen físico y otra a través de estudio por imágenes. El examen físico no es necesario que se sepan las maniobras de examen físico, siempre es importante saber qué es lo que hace el músculo y el tendón para uno más o menos orientarnos en qué tendones puede estar afectado, ¿sí? Con respecto a las radiografías, recuerden ver radiografías, siempre mantener eso, visualizar radiografías, si es un frente o es un perfil, ¿sí? Fíjense, esto es un frente de hombro, y fíjense acá cómo se ve un espacio. Recuerden que el espacio está ocupado por algo, no hay un espacio, no es que hay aire, pero siempre hay un espacio, está ocupado por algo. Fíjense que acá tendría que estar el manguito rotador, por eso la cabeza está centrada con respecto a la glena,
y acá está elevada, está ascendida la cabeza del húmero porque no hay manguito rotador. Y esto hace que sea inestable la articulación. Entonces, eso empieza a generar signos artrósicos, dolor, etc. Resonancia magnética es el método diagnóstico para las rupturas del manguito rotador. ¿Sí? A partir de la resonancia magnética se puede definir si un tendón está roto parcialmente o forma completa, si está retraído ese tendón, si existen posibilidades de repararlo, si no existen posibilidades de repararlo, si tiene infiltración grasa, si tiene atrofia, todo eso se determina a partir de una resonancia magnética, y a partir de la resonancia magnética se pueden también hallar otros signos. Por eso la resonancia magnética es el gold estándar en el diagnóstico de las rupturas del manguito rotador. Bien, básicamente es eso. El tratamiento es el conservador, y también está, por supuesto, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, lo que va a haber diferentes cosas según la edad en el tratamiento quirúrgico de una lesión del manguito rotador. Hay pacientes que se puede hacer una reparación, y eso se puede hacer de dos formas, o artroscópico o abierto, ¿sí? Generalmente, hoy por hoy, en la actualidad, se utilizan las dos formas, tanto artroscópico como abierto. Y cuando es abierto son por incisiones mínimas, y generalmente las incisiones son en la cara lateral del hombro, ¿sí? Donde se hace una incisión aproximadamente de 3 o 4 centímetros, donde se utilizan principalmente separadores para separar partes blandas, y una vez que se aborda el húmero, se trabaja con curetas para generar un curventado de la superficie, donde yo voy a poner un arpón con un dispositivo, y ese arpón, a través de los hilos que tiene ese arpón, voy a tomar el tendón y lo voy a aplicar sobre la superficie del húmero. Entonces, ¿cuáles serían los pasos en una reparación abierta? Piel, tejido celular subcutáneo, divulsión del músculo, llego a la bursa, abro la bursa, la saco, ¿sí? Como le dije recién en la anatomía, abro la bursa, y una vez que abro la bursa me encuentro con el húmero. En realidad me tendría que encontrar con un tendón, pero como ese tendón ahora está roto, me encuentro con el húmero. Cuando me encuentro con el húmero, curventado de la zona, con una cureta o con lo que le gusta al cirujano, curventado de la zona. En ese curventado se sitúa el arpón. Recuerden que un arpón es como un tornillito pequeño que tiene hilos. Ese tornillo necesita, para ser puesto en el hueso, un introductor, una guía, y se enrosca el arpón. O se pone con un martillo. Esas son las formas de poner un arpón. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguien ahí? ¿Están? ¿Se fueron? No, No son ninguna pregunta. ¿Alguien de ustedes estuvo en artroscopías de hombro? Hay alguien que me levantó el pulgar ahí, me parece. No sé. No, me pusieron. Nadie participó en una cirugía de manguito rotador. Bien. No. Ok. Profe, hay Hay una una chica que que le dice que puso. yo estuve ahí, hay una que dice yo estuve, fíjate. Sí, hay una persona que puso que estuve. ¿Quién? Estaría bueno que me muestres tu rostro. ¿Se podrá? En el Thompson dice que estuvo, la compañera. Sí, veo. ¿Y qué te pareció, Joana? Hola, Joana. Hola, profe. ¿Cómo andás? Bien. Estuvo buena. No, nunca había visto. ¿Y participaste activamente o viste de afuera?
No, de afuera nomás. ¿Hizo artroscopía el cirujano? Sí, Bien. sí, ¿Y sí. Y ahí recordás pude algo? ver el arpón, esa, me acuerdo de Bien, eso. Y bien, mucho del instrumental que estuvimos viendo, que utilizaban también en rodilla, bien. también me acuerdo que lo usaron. Correcto. Es casi el mismo instrumental que usas en rodilla y en Sí, hombro. Y utilizaban agua, me imagino, para el artroscopio. sí, mucha. Mucha Sí, agua. Bien. ¿Y te sí, acordás más o sí. menos cómo estaba conectado el artroscopio? No, muy bien no me acuerdo. Ok. Recuerden que el artroscopio tiene varios componentes, ¿no? O sea, para que el cirujano meta un aparato dentro del hombro y se pueda ver en una cámara, en una pantalla, tiene algunas conexiones, ¿sí? Recuerden que, Igualmente es lo mismo que, perdón, profe, sí, es lo sí, mismo que rodilla, lo mismo. la artroscopía es lo mismo. Lo mismo, Sí. lo mismo, lo mismo, totalmente lo mismo. O sea, el circuito que genera para ver la imagen en la pantalla es el mismo, siempre. Ok. En artroscopía de rodilla, de tobillo, de muñeca, de cualquier tipo de articulación es el mismo circuito de imagen. Eh, ¿Y el artroscopio la misma medida, profe? no, 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 no. Vos para Es rodilla menor. tenés, claro, vos para rodilla, en realidad se puede utilizar un artroscopio de 4 milímetros para hombro. O sea, es el mismo. Si vamos a los fines prácticos, es el mismo. El que es más chico es del tobillo y El de más rodilla. chico el de Muñeca. pero hombro y rodilla 4 milímetros de óptica. Ah, listo. Recuerde que para hacer un portal artroscópico siempre es bisturí para piel, algo romo para pasar la cápsula y luego el introductor. El introductor lo que hace es meter la camisa, ¿sí? Porque recuerden que otra vez se va a terminar la reunión. ¿Se pueden volver a conectar una vez más? Así ya me falta una sola clase y me Sí, parece profe. que va a ser positivo para todos, ¿sí? Ya armo la clase y les vuelvo a pasar. Perdón, pero... Bueno. Ujú.